Muchísimas gracias y ya está acá con nosotros Alejandro Entrambasaguas. Alejandro, muchas gracias por aceptar la invitación. Él es periodista del diario español OK Diario. Y bueno, 16 días ya que llevas en Bolivia con muchas investigaciones, mucho trabajo que has venido realizando. Y bueno, antes de poder estar con ustedes al aire, ya conocíamos algunos detallitos, sin embargo, buenas noches. Bienvenidos, Alejandro. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bien hallado. El gusto es mío. Bueno, Alejandro, muchas gracias por haber venido al programa. Uno, porque, primero, ¿cómo es que llegas a Bolivia? Yo sé que había una situación muy complicada en Bolivia, los días que hemos sufrido, y sé que había una repercusión en España, especialmente por la relación del gobierno de Evo Morales y la agrupación del señor Iglesias Podemos. ¿Es por ahí que viene tu paso a Bolivia? ¿Cómo fue que llegas a Bolivia? Así es, realmente yo llegué aquí a La Paz hace ya más de 15 días para tratar de investigar los nexos económicos entre la narcodictadura de Evo Morales y Pablo Iglesias, el líder del partido político Podemos, que por cierto hoy se ha convertido en el vicepresidente del gobierno de España. Es una realidad objetiva que tanto Pablo Iglesias como Íñigo Errejón, Juan Carlos Monedero, que son los líderes de ese partido político, han venido a Bolivia en reiteradas ocasiones. Lógicamente no han venido a pasearse, ni a charlar con la gente, ni a pasear por las bonitas calles de La Paz. Han venido a realizar una serie de trabajos, o por lo menos ellos lo han vendido así, y lógicamente han percibido una gran remuneración procedente del dinero público de todos los bolivianos. Todo esto con tintes lo suficientemente oscuros como para que merezca la pena investigarlos periodísticamente. ¿Cuántos viajes? ¿Cuál es la relación de la investigación que tienes? Y si tienes ya establecido más o menos el monto que hayan podido recibir estos señores para que haya llamado la atención de la dirección de tu periódico para enviarte a hacer esta investigación. Claro, a nosotros nos llamó muchísimo la atención porque es un dato objetivo es que los líderes de Podemos han cobrado ingentes cantidades de dinero del gobierno de Maduro, de Venezuela y de Chávez también. Solo por poner dos ejemplos, Pablo Iglesias, en el año 2014, en ese momento se estaba fundando su propio partido político, cobró $272.000 del régimen dictatorial de Maduro por realizar una serie de asesorías jurídicas y políticas y los cobró en una cuenta bancaria en el paraíso fiscal de Granadinas. Y por poner otro ejemplo, Juan Carlos Monedero, otro de los fundadores de Podemos, cobró más de 400.000 euros por realizar un informe sobre una moneda que nunca se llevó a cabo, que nunca salió a la luz. Por lo tanto, teníamos la constancia de que habían cobrado de manera particular, de manera individualizada estas dos personas. Pero luego, de la noche a la mañana, aparece una fundación llamada CEPS, donde casualmente los líderes de Podemos forman parte del órgano directivo. Con esta fundación hacían lo mismo, trabajos en materia de asesoría jurídica y política, y hasta donde sabemos, han cobrado ingentes cantidades de dinero de Bolivia, de Evo Morales, a través de esa fundación, de la Fundación CEPS. ¿Tienes los montos dentro de tu investigación ya? Pues aproximadamente, sí, aproximadamente entre Venezuela y Bolivia habrían cobrado más de 7 millones de dólares. ¿En cuánto tiempo? En poco más de 5 años. ¿Quién era el nexo para poder contratarlos o para poder pagarles a estos señores desde Bolivia? Aquí hay dos asuntos. Uno, la investigación que está realizando la Fiscalía General del Estado Plurinacional de Bolivia a raíz de la petición del ministro de Gobierno, Arturo Murillo, tras el cruce de información reservada con autoridades españolas. Y por otro lado, lo que sospechamos los periodistas en España a raíz de seguir este caso mediático. Y aparecen dos nombres encima de la mesa. El primero de ellos, Juan Ramón Quintana, que se encuentra en calidad de prófugo de la justicia boliviana, escondido en la residencia diplomática de México. Y por otro lado, Carlos Romero, ministro durante más de 10 años, mano derecha de Evo Morales, y estas dos son presuntamente las dos personas que serían el nexo de unión entre Podemos, Pablo Iglesias, y el gobierno de Evo Morales. ¿Hay documentos de que ellos hayan sido quienes financiaban, quienes pagaban, tanto Carlos Romero como Juan Ramón Quintana? Hasta el momento son pesquisas, son investigaciones que está llevando a cabo la Fiscalía. De momento no hay documentos encima de la mesa. Bueno,
hemos visto mucho de tu trabajo en estos 16 días. Hay un video en el que Romero ha sido sorprendido ingresando a un edificio en Sopocachi. Cuéntame, por favor. Vamos a ver, en el momento en el que yo llego aquí y tengo la constancia de que este exministro de Evo Morales ha podido tener trato directo y más que directo con Pablo Iglesias, pues lógicamente me pongo a investigarle. Hasta donde yo sabía, por lo que había hablado con contactos míos de aquí, no sabían exactamente si estaba en La Paz, si estaba en Cochabamba o incluso si podía estar fuera del país. De hecho, había gente que llegaba a sospechar que podía estar en Argentina con Evo Morales. Esa es la primera cuestión. Yo manejaba varias direcciones, varios domicilios, varios teléfonos, hasta que doy con un apartamento de un barrio muy próximo a la plaza de Isabel la Católica y bueno, y a raíz de hacer guardia doy con él. A raíz de mi investigación y de las guardias que hicimos, nos dimos cuenta que el último día que salió a la calle fue el día 27 de diciembre del año 2019. Ese día sale a la calle, entra a las 10 menos 20 de la noche a su casa y no vuelve a salir hasta el día que yo le pillo por la calle. O sea, es decir, estuvo 12 días oculto, escondido, por miedo a salir a la calle, a llamar la atención y a que le detuvieran, porque ese es el verdadero miedo que él tenía. ¿Cómo lo pillas? O sea, ¿cómo se da la casualidad de pillarlo en el lugar donde tú lo encuentras? Bueno, como te digo, yo ya manejaba ese domicilio, había empezado a descartar todas las casas que me habían dado, hasta que ya me centro en ese, porque yo ya sabía que estaba escondido en ese apartamento. ¿Cómo sabías? ¿Producto de tu investigación? Producto de mi investigación. Entonces, una vez ya empecé a descartar, pues ya me centré en esa localización. Y a base de hacer guardia, el día que lo localizo, hace 3 días, ¿no?, aproximadamente, bueno, a las 8:20 de la mañana veo que sale del portal, toma un taxi y se va hacia un chalet ubicado en la zona sur, por cierto, muy cerca de la urbanización La Rinconada. Allí tiene una reunión con una persona que desconozco. El inmueble en el que él accede no es ni una residencia diplomática ni una embajada, por lo tanto desconozco con quién se reunió. Estuvo aproximadamente 3 horas en el interior y luego tomó de nuevo un taxi. Nosotros lo estábamos siguiendo, de hecho en la información de OK Diario, en la primicia, publicamos las fotos del seguimiento. Y bueno, pues un poco por pericia periodística confiamos en que iba a ir desde ese chalet hasta el domicilio en el que le habíamos localizado. Por lo tanto, nos la jugamos, nos arriesgamos, nos adelantamos rápidamente con el coche, fuimos hasta el domicilio, nos preparamos y a los 3 minutos accede a la calle cortada en la que se ubica ese apartamento. En el pasaje Villegas, sí. El taxi en el que había cogido procedente de la zona sur de La Paz y que ya estaba preparado para que en el momento en el que saliera del taxi, pues abordarle y fueron apenas 40 segundos, no mucho más, una distancia de menos de 20 metros en la que aproveché para hacerle las cuestiones que se han viralizado aquí, en Bolivia. Claro, las preguntas. ¿Todo el tiempo tú estuviste en un vehículo, siguiéndolo, aguardando en la puerta, en las esquinas, en las calles, todo el tiempo? Porque el ex ministro de Gobierno tenía una relación de inteligencia, de policía, él podría percatarse tranquilamente de tu presencia. Pues hasta donde yo sé, no tenía chofer porque tomaba taxi. El día que yo le localizo tomo taxi y yo no detecté ninguna seguridad que él tuviera, ni una contravigilancia, ni pública ni privada. Por lo tanto, no te puedo responder a esa pregunta y además infiero que si la hubiera tenido me hubieran detectado y lo hubieran hecho público de alguna manera, porque yo ya le llevaba siguiendo la pista varios días. O sea, es decir, no fue un hecho casual del día que lo encuentro y lo abordo por la calle, ya lo llevaba siguiendo varios días y en el caso de haber tenido seguridad, pues lógicamente no se hubieran quedado de brazos cruzados. Él, antes del día 27, que es cuando toma la decisión de encerrarse voluntariamente en ese apartamento, por cierto, es una fecha que coincide con el intento de asalto por parte de los agentes españoles a la residencia diplomática de México. Él llevaba una vida muy rutinaria, casi rozando la clandestinidad. Él lo que hacía básicamente era tomar un taxi por las mañanas y se trasladaba hasta la residencia de la Embajada de Argentina, que está a 3 cuadras del apartamento en el que lo localizo, y bueno, allí se pasaba toda la mañana, había veces que todo el día e incluso había ocasiones en las que pasaba ahí la noche.
O sea, es decir, esa era la vida que él llevaba desde que deja el cargo de ministro hasta que lo localizo. Él salió entonces varias veces desde la residencia, desde la Embajada de la Argentina hasta su departamento en el Pasaje Villegas, en horas del día, en horas en que la gente podía verlo. Sí, pero como tomaba el taxi a 5 metros del portal y el taxi lo dejaba en el interior de la residencia diplomática de Argentina, era muy difícil verlo por la calle, porque en la calle en la que yo le localizo es una calle cortada en la que la gente no pasea. Y según él iba llegando a la residencia diplomática de Argentina, lo que hacía era llamar por teléfono y decir, estoy llegando. Le abrían las puertas y el taxi lo dejaba dentro de la residencia. Cerraban las puertas para que no hubiera absolutamente ningún contacto con el exterior. Él me consta que durante todo este tiempo, ya te digo, ha estado viviendo, rozando prácticamente la clandestinidad por miedo a salir a la calle. Hablando de estos temas, por ejemplo, los periodistas tenemos nuestras fuentes de información en periodismo de investigación, ya sean las fuerzas que están involucradas en esto, puede ser la policía, en fin, no te voy a pedir, obviamente, que reveles tu fuente, pero estar a la 1 de la mañana en el aeropuerto, cuando están los geos de España. Lógicamente, eso es un chivatazo que como periodista de investigación Un recibo. chivatazo es cuando alguien te pasa te avisa, atentos, tienes que ir tranquilamente cuando recibo una llamada a la 1 de la madrugada de una fuente pues de muchísima confianza y con muchísima información, lógicamente, y me alerta de que los geos españoles se encuentran en el aeropuerto del Alto y van a proceder a tomar un avión para abandonar el país. Todo esto a las 2:30 de la madrugada, o sea, es decir, había una clara intención por parte de estas personas de que no se las viera públicamente que estaban abandonando Bolivia. Yo en el momento en el que recibo la información me traslado deprisa y corriendo hasta el aeropuerto y bueno, y los abordo. Ellos estaban tranquilamente en unos sillones y se pusieron muy nerviosos. Decidieron no responder a ninguna de mis preguntas. En primer lugar, se escondieron o trataron de esconderse en las estanterías del duty free y posteriormente, como veían que yo seguía insistiendo, decidieron meterse en el cuarto de baño. Lógicamente yo no traspasé esa barrera, esperé a que salieran porque antes o después iban a tener que hacerlo si no querían perder el vuelo, y desde el baño del aeropuerto hasta prácticamente la puerta de embarque me pasé pues cuestionándoles determinadas cuestiones. Desgraciadamente no recibí respuesta, que era lo que esperaba. ¿En qué tiempo te avisan que los geos de España estaban ahí en el aeropuerto y que su hora de salida eran las 2:30 de la mañana, tomando en cuenta que hay un camino largo para llegar hasta el aeropuerto del Alto? A mí me avisan a la 1:05 de la madrugada, a la 1:10 de la madrugada yo ya estaba de camino, y llegó en torno a las 2 menos 25, 2 menos 20 de la madrugada hasta el aeropuerto del Alto. Tú has dicho el chivatazo, ¿no? El chivatazo. Lo mismo ocurrió con la residencia en La Rinconada, porque el poder tener acceso a las fotografías del desagüe y lo que estaban construyendo ahí para que puedan escapar los exministros que están asilados. Bueno, en el caso de la investigación que hemos llevado a cabo sobre lo ocurrido en el interior de La Rinconada, donde se ubica la residencia de la Embajada de México, es distinto. Lógicamente tengo fuentes que me estaban informando de lo que estaba ocurriendo. Por cierto, cuestiones que ya tenían en su conocimiento la policía y la inteligencia de este país. Pero independientemente de eso, los medios de comunicación no pueden traspasar la puerta de acceso a esa urbanización exclusiva y de lujo. O sea, es decir, para poder entrar solo puedes ser policía, vecino o que te invite un vecino. He tenido la suerte de que me han invitado varios vecinos a sus casas, es por eso que he podido acceder a la residencia, y precisamente las fotografías de la salida del desagüe fueron tomadas por mí. Fueron tomadas por ti, no fueron fotografías que te dio alguien, no sé, de la policía, nada. Tú las llegas a tomar. Yo las tomé, las tengo registradas en mi teléfono móvil. Bueno, con todo lo que estamos viendo, yo de pronto estaba volviéndome a pasar por el tema del aeropuerto en el Alto. Si te avisan a la 1 de la mañana y tú llegas inmediatamente, pero ellos no habían pasado todavía todo, porque cuando tú haces un vuelo al exterior, tienes que estar 2 horas antes y te meten rápidamente a sala de preembarque, migración, y demoras harto. Es que ellos estaban en la sala de preembarque. Ahí fue donde tú Ellos estaban a punto de entrar en el avión. Ellos ya habían pasado migración,
ya habían pasado el control de seguridad y, lógicamente, los abordo a escasos minutos de que accedieran al avión. O sea, es decir, mi fuente se retrasa o yo me retraso a la hora de llegar al aeropuerto y los pierdo. Debió de ser por 20 minutos, una diferencia de 20 minutos, lo que me permitió conseguir esa primicia. Sí, 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 claro. Lo que pasa es que me llamaba mucho la atención porque los aviones para poder despegar toman entre 30 a 35 minutos para poder salir. Volvamos al tema de la residencia de... Estamos en este momento con la unidad móvil, le voy a preguntar... Vamos un ratito a la residencia, a la Rinconada, por favor, desde la unidad móvil. Veamos qué es lo que se vive en este momento, a esta hora de la noche, ahí cuando estoy con el periodista que investiga este tema Alejandro en Trambasaguas. Álvaro, estamos contigo nuevamente. Muy buenas noches. Estoy acá con Alejandro en Trambasaguas, el periodista de OK Diario, que precisamente reveló las imágenes de cómo estaban planificando escapar por las tuberías de desagüe en un trabajo de ampliación que se dio en el lugar. Bueno, tú estás en la Rinconada. ¿Cuál es el panorama que se vive a esta hora de la noche en el lugar? Gracias, Jimena. Muy buenas noches, Alejandro, que está contigo ahí en el set. Bueno, estoy con los jóvenes de la Resistencia y ellos por lo menos han descartado este hecho de que podría darse esta huida por esta tubería que da más o menos unos 200 metros al río La Paz. Por lo menos bomberos y la policía han descartado ese hecho. No podemos acceder al lugar porque usted sabe, es una propiedad privada, no podemos ingresar, pero por lo menos los jóvenes han estado pendientes de este hecho. ¿Es así? Sí, bueno, muy buenas noches, gracias por la cobertura nuevamente. Sí, bueno, iniciando el tema de lo que era la vigilia ya hace 18 días atrás, personal de la policía, personal de bomberos, bueno, se han dirigido hacia, bueno, inmediaciones de lo que es la urbanización La Rinconada para bueno, poder ver, ¿no?, si era real o si era, bueno, en este caso, haber la posibilidad de que estos personajes puedan escapar ya sea por algún desagüe o por alguna vertiente, por así decirlo. No tengo el nombre específico de esta, pero se ha descartado, ¿no? Como te decía, un punto hacia lo que es la residencia son unos 200 metros, el cual ellos tendrían que dirigirse ya sea en movilidad o a pie para poder realizar algún tipo de fuga, pero por el tema de espacio y por el tema de la lejanía que es hasta el río La Paz, ¿no?, de la residencia, se descarta, ¿no? Es casi imposible, digamos, que ellos puedan dirigirse a estos puntos. Bueno, por lo menos esa es la información que tienen acá los jóvenes, más allá, bueno, de esta perspectiva que se había visto y que también nuestro colega español habría por lo menos verificado, Jimena. Más gracias al joven de la Resistencia, también gracias Álvaro García por traernos este reporte a esta hora de la noche. Bueno, quien estuvo en el lugar, quien pudo acceder a estos espacios, quien toma las fotografías es Alejandro Trambasaguas. Gracias Álvaro, volvemos más adelante con usted. Nosotros continuamos acá mostrando las imágenes y las fotografías logradas por Alejandro. Alejandro, por esas imágenes que tú lograste captar, ¿ahí podría pasar cualquier persona? Vamos a ver, se trata de unas tuberías que no son unas tuberías al uso, con un diámetro de 30 centímetros. Son unas tuberías especiales que lo que hacen es funcionar los días de lluvia y comunican todas las viviendas de la urbanización. Esas tuberías desembocan en 3 desagües que tienen un diámetro de más de 1,5 metros. Por lo tanto, por ahí cabe perfectamente una persona un poquito agachada. Así es. Entonces, yo no me metí ahí porque el día que fui y tomé esas imágenes había llovido y había un gran charco de barro y, lógicamente, pues no me metí, pero me podía haber metido si no había llovido. Y entre la residencia diplomática de México, donde se encuentran estos prófugos de la justicia boliviana, y esos desagües, es que hay menos de 100 metros. Muchísimo menos de 100 metros. Y un día que no llueve, perfectamente se puede atravesar todo eso. De hecho, los vecinos, por temor a que esto ocurriera, estaban llamando cada 2 por 3 a los bomberos, precisamente para que revisaran ese desagüe. Y te voy a dar un dato más. Ante el enorme miedo de los vecinos, claro, no solo llamaban a los bomberos, sino ellos mismos, con herramientas, con palos, con trozos de hierro, estaban taponando las salidas de esos desagües para que si llovía, lógicamente, hicieran su trabajo de sacar el agua de los charcos de las viviendas, pero no pudieran atravesarlo personas. O
sea, es decir, estamos hablando de una situación que los vecinos de La Rinconada son los primeros que lo conocen, independientemente de las investigaciones de la policía de Bolivia. Tú mencionas investigaciones policiales al interior de la residencia de la Embajada de México. Ahí estaban los trabajadores en la residencia con las herramientas de excavación a las que tú haces referencia. El primer día que ellos acceden es el 30 de diciembre del año 2019. Acceden aproximadamente a las 2:15 de la tarde y entran con diversas herramientas e incluso con una bombona de oxígeno. Acceden, están varias horas dentro, salen. Nosotros en OK Diario hemos publicado la identidad de estas personas, lógicamente para proteger su anonimato, porque al fin y al cabo son trabajadores de la construcción, y sobre todo para no entorpecer la labor operativa de la policía. Lo único que hemos hecho ha sido poner sus iniciales, varias cifras de su identidad, de su tarjeta de identidad, e incluso la matrícula, también preservando lógicamente la identidad del vehículo, del coche que utilizaron. Fueron el día 30 y el día 31 de diciembre, en esta ocasión a las 9 menos 10 de la mañana, las dos personas con herramientas y con una bombona de oxígeno. ¿Cuánto tiempo crees tú que les habría tomado el tiempo para poder hacer ese trabajo y que escapen? Es que realmente no podríamos estar hablando de cavar un túnel. Lógicamente eso sería posible, claro, pero aquí estaríamos hablando de ciencia ficción prácticamente. Es que aquí realmente el único trabajo que tienen que hacer, o sea, el grosor de las tuberías es lo suficientemente amplio como para que ya de por sí acceda una persona un poquito agachada. Claro. Realmente lo único que tendrían que hacer es agrandar la entrada a ese desagüe desde la residencia diplomática de México, nada más. Desde la entrada del desagüe hasta la residencia de la Embajada de México, ¿cuántos metros creías tú? Yo calculo que menos de 100 metros, mucho menos de 100 metros. Por todas las investigaciones que tú tienes, por todo lo que vas mencionando, ¿están todavía los funcionarios ahí en la residencia? Hasta donde yo sé, sí. Se encuentran en el interior, pero esto lo he comentado con colegas de profesión y con la gente que me para por la calle y me hacen la misma pregunta que me has hecho tú ahora mismo. La gente espera que salgan, porque antes o después tendrán que salir, y que lógicamente den explicaciones ante un tribunal de justicia. O sea, es decir, que no se vayan de rositas. Pero aquí yo creo que hay algo que es que ha pasado completamente desapercibido. Hay gente que decía, no, pero hombre, ¿cómo los agentes españoles que fueron encapuchados, armados y con chaleco antibalas iban a acceder al interior de la residencia diplomática para ayudar a dejarles huir, para meterles en un maletero? No, hombre, no, eso no es posible. Hay que recordar que un coche diplomático es inviolable y aunque fuera de película, el coche podía haber accedido a uno de los dos garajes que tiene la residencia diplomática de México. Quintana, por ejemplo, por poner un ejemplo, podía haberse metido en el interior del maletero y no hubiera llamado la atención. Y aunque hubiera sospechado la policía que se encuentra en el exterior, no hubieran podido obligar al vehículo a abrir el maletero. Por lo tanto, aunque suene disparatado, es una posibilidad que, aunque nosotros, hasta donde sabemos, no se ha llevado a cabo todavía, pero podía haber ocurrido. ¿Tienes idea de cuántas ex autoridades están en la residencia? De manera segura y al 100%, no. Algo que me llama la atención, ¿cómo logras la imagen cuando el ex ministro de Gobierno lanza las llaves para que lo auxilien? Bueno, esa es una imagen que también me han preguntado mucho por ella. Él presuntamente estaba poco menos que desmayado, inconsciente en su vivienda. No podía ayudar a los médicos a que entraran a su casa, precisamente porque la resistencia la estaba rodeando para evitar que accedieran al interior del inmueble. Y yo logro en exclusiva la imagen del ministro Romero sin ropa, el torso lo tenía desnudo y asomado a la ventana tirándole las llaves a los médicos. ¿Cómo la logro? Pues lógicamente no voy a revelar a mis fuentes. Claro, o sea, seguramente te la pasaron, porque estar ahí las 24 horas es todo muy el complicado, tiempo, lógicamente. Es muy complicado, digamos, es difícil, ¿no? Sí. ¿Qué conclusiones estás sacando de todos estos 16 días acá, Alejandro? Pues hombre, en primer lugar, que es un país donde estoy trabajando con total libertad y gran aceptación. Y en segundo lugar, que yo creo que es lo más importante, que aquí
los políticos, los ministros de la narcodictadura de Evo Morales, lo único que han hecho ha sido trabajar para su propio beneficio, en detrimento de los ciudadanos bolivianos. Han intentado que este país, con motivo de la desgestión, se convirtiera en Venezuela. Gracias a Dios no lo han conseguido. Tienen unas estrechas y oscuras vinculaciones con el partido político Podemos y su líder Pablo Iglesias. Y yo creo que ahora que los periodistas aquí lo habéis pasado muy mal haciendo vuestro trabajo, ahora es el momento de tratar de desenmascarar a todos estos oscuros personajes políticos y de explicarle a los bolivianos quiénes han sido quienes les han gobernado durante los últimos 14 años. Alejandro, ¿tú crees que los GEOs de España solo estuvieron ese momento en la residencia de la Embajada de México o han estado operando en algún otro lugar del país? Esto es una información que te voy a dar en primicia porque es una investigación que lógicamente yo sigo en ella. Al menos uno de los 6 GEOs que han estado aquí en Bolivia implicados en el intento de asalto a la residencia diplomática de México, donde se encuentran los testigos clave de la financiación de Podemos, participó en otro intento de rescate por parte de un asilado político en Venezuela. O sea, es decir, al menos uno de esos 6 policías ya tenía experiencia en este tipo de turbias misiones. ¿No te llamó la atención que un grupo de élite de la policía española, como son las GEOs, hayan sido reprimidos por los vecinos, por la gente, por una señora que haya estado gritando ahí? ¿No te llamó la atención eso? A mí lo primero que me llama la atención es cómo una persona que es diplomática pero no es embajadora tiene, en primer lugar, 4 escoltas y en segundo lugar que esos escoltas sean GEOs, que es una unidad de élite de la policía española que está a caballo entre lo que es un policía al uso y un militar. Las embajadas españolas en todo el mundo tienen 2 tipos de seguridad. Una unidad específica de la Policía Nacional, que no son GEOs, y otra unidad específica de la Guardia Civil, que es otro campo, otra unidad, otro cuerpo de seguridad que hay en España. Los GEOs no pintan nada en la seguridad de una embajada, ni de una embajadora, ni de una directiva diplomática. Ante esa extrañeza y luego el agravante de que estos fueran encapuchados, armados y con chalecos antibalas a las 8 de la mañana, que era cuando se inició esa reunión, porque lo que ha trascendido ha sido la salida, cuando intentaron ir a recogerlos. Pero es que cuando van a dejar a la diplomática española a las 8 de la mañana, ya van encapuchados. Entonces, claro, ante esa situación táctico, pero... ante esa situación extraña es normal que los vecinos reaccionen con ese enfado, porque lógicamente esto lo que demuestra es que el gobierno de España diseñó esta operación que se frustró de una manera muy inocente. Se pensaba que les iba a salir bien y sobre todo que aquí la gente es ingenua. Lógicamente les han pillado con las manos en la masa y no pudieron venir a hacer lo que inicialmente tenían pensado. Precisamente eso es lo que llama la atención, que a las 8 de la mañana los GEOs de España, que es una fuerza de élite pero de mucho prestigio internacional, estén encapuchados en las calles. O sea, llamar la atención, más que eso no podían hacerlo. Así es. Esto más parece como que hubiera sido un error a propósito. ¿Tú crees? Es lo que leo en las redes, por lo que tú también lees las redes. Pues fíjate, yo lo que creo es básicamente que se orquestó una operación desde altas instancias del gobierno de Pedro Sánchez de una manera lo suficientemente chapucera y precipitada como para que desembocara en lo que todos hemos visto. Lógicamente ellos, desde el gobierno de Pedro Sánchez, estaban muy preocupados porque en esos momentos se estaba negociando la investidura con Podemos y con Pablo Iglesias. La gobernabilidad, que mucho le ha costado al señor Pedro Sánchez. Si en ese momento, por poner un ejemplo, hubieran salido facturas, las pruebas de la financiación de Podemos, que me consta que Juan Ramón Quintana dispone de ellas, en ese momento el terremoto político
que hubiéramos vivido en España hubiera sido de tal magnitud que no solo Pablo Iglesias ya se hubiera olvidado de por vida de tener un cargo público en la administración española, sino que se hubiera hundido en la miseria su partido político, Podemos, y la crisis política que se hubiera organizado en España hubiera traspasado fronteras y hubiéramos tenido que repetir las elecciones y ya hubieran sido pues un escándalo de cara al pueblo español, porque ya llevamos pues casi 5 procesos de tener que ir a votar porque los políticos de mi país no se ponen de acuerdo para gobernar. Claro, claro, han sido 3 intentos muy fuertes que ha tenido el Partido Social Obrero Español para lograr la gobernabilidad con el señor Iglesias. Danos una esperanza más a los bolivianos. Tú dices que tienes la certeza de que Juan Ramón Quintana y Carlos Romero están involucrados con este tema de las Geos de España y todo el dinero que se ha manejado con Podemos. Tú tienes las certezas, las has visto, tienes las pruebas, tienes la documentación. Lógicamente, si la tuviera, ya me gustaría como periodista de investigación ya las hubiera publicado. ¿Tienes la certeza? Pues tengo la certeza, en primer lugar, porque lo está investigando la Fiscalía, y en segundo lugar, porque nosotros manejamos fuentes que han tenido un contacto muy estrecho con Juan Ramón Quintana y con Carlos Romero, que han visto con sus propios ojos esa relación estrecha entre los líderes de Podemos y las autoridades, los ministros de Evo Morales, que nos han asegurado que se han llevado dinero público de los bolivianos. Y el hecho de que la Fiscalía lo esté investigando nos da un halo de esperanza en que efectivamente nuestras fuentes van por el buen camino. Lógicamente, mi labor como periodista de investigación es no parar hasta conseguir esos documentos. Y en el momento en el que lo haga, debidamente contrastados, pues lógicamente saldrán a la luz. Alejandro, ¿tú te quedas en Bolivia? ¿Vas a seguir con este trabajo periodístico? ¿La redacción de tu medio te ha enviado a hacer este trabajo? ¿Te quedas todavía con nosotros para continuar? Me quedaré en los próximos días y lo peor o lo mejor, dependiendo de por dónde se mire, es que no tengo fecha de vuelta. Lo mejor para los bolivianos que quieran enterarse de qué es lo que ha ocurrido ¿Es que tú te quedes? entre su gobierno y Pablo Iglesias es que yo me quede, y lo peor para todos esos corruptos que han robado dinero y que han financiado presuntamente la propagación de la extrema izquierda en España, pues lógicamente tienen que estar atemorizados porque saben que no vamos a parar hasta conseguir desenmascararles. Gracias, Alejandro, por venir. Ha sido un placer poder conocerte. Muchísimas gracias. Lo mismo te digo, porque tú eres una periodista valiente que ha tenido que trabajar en momentos difíciles y que has sacado grandes exclusivas sobre Evo Morales y sobre sus ministros. O sea que la admiración es mutua, de verdad te lo digo. Oh, pues Alejandro, por favor, mira, me estás haciendo poner toda colorada, como decimos acá. Muchas gracias. Alejandro, éxito, fuerza, sigue, y bueno, estamos aguardando todo y tenemos un seguimiento muy claro de tu trabajo, y como te dije, tenemos esperanzas en que la luz salga, que los documentos, que las pruebas hablen, para así poder liberarnos absolutamente de todo lo que nos ha hecho daño durante estos 14 años.